¿Me escuchan todas bien? Pues muevo la cabeza. Va a ser así. ¿Escuchan bien? Creo que las conozco a todas y desde seguramente, y para las compañeras nuevas que se renuevan en esta hermosa organización y red regional, probablemente al final de esta sesión nos habremos conocido. Y la idea un poco, hablando con Elena, el pedido fue que hiciéramos una sesión virtual para básicamente compartir con ustedes información sobre COVID en general, aunque seguramente muchas de ustedes han estado ya en algunos talleres relacionados con el tema del COVID-19. Ver el lado del COVID-19 que no solo afecta a los pulmones, o no solo tiene que ver con el virus, sino que tiene que ver con otros aspectos sociales. Y pensarlo un poco también como el COVID-19 y el trabajo sexual, que es algo que ustedes ya están empezando a trabajar. Y finalmente pensar la nueva realidad o la nueva normalidad, que es un término que deben escuchar hasta el cansancio en los medios de comunicación y entre los colegas, y esa nueva normalidad, ¿qué significa para las trabajadoras sexuales? Eso significa que obviamente no es una presentación de 2 horas, no voy a hablar yo, sino necesito que ustedes la remen a la situación junto conmigo, porque obviamente yo puedo compartirles algo de información que conozco de esta nueva enfermedad y trabajo que venimos haciendo pensando las diferentes formas en que la enfermedad acentúa la inequidad, las barreras del acceso a la salud, la discriminación, la violencia, el estigma, etcétera. Pero son ustedes las profesionales y las expertas en temas de trabajo sexual. Y las que van a tener que ser expertas y profesionales en trabajo sexual y COVID-19, porque parece que el COVID llegó para quedarse. Entonces, en principio tiene el micrófono silenciado. Cualquier cosa, si no me escuchan más por algún motivo, pueden abrir uno de los micrófonos ustedes para avisarme. Pueden levantar la mano y yo ya sé que hay algo que no se entiendo, que quieren mencionar algo. Lo que yo voy a hacer en un par de momentos es pedirles a ustedes que hablen, que participen. Entonces pueden o levantar la mano o también en el chat poner el nombre para que yo les abra el micrófono más o menos en forma ordenada. Entonces arranquemos, prendamos los motores. Olvídense de los textos en inglés porque la información evoluciona todos los días. Como ustedes en sus países ven que se presentan los nuevos casos de COVID todos los días, lo mismo pasa, la Organización Mundial de la Salud lo hace a nivel mundial. Y esta es una transparencia. El fin de semana hubo la conferencia internacional de COVID, que duró 2 días, que fue posterior a la conferencia internacional de SIDA, todo en forma virtual. Y estos son gráficos básicamente que tienen muy poca antigüedad y que por eso están en inglés, pero que no importa lo que dice en inglés, sino que quiero que vean los colores. Los primeros casos de COVID, a pesar que todo el mundo habla del mercado en China y lo empezamos a sentir en la palabra COVID o coronavirus en febrero, en marzo y con mucha más fuerza en abril, los primeros casos se registraron el 31 de diciembre del año pasado, por eso se llama COVID-19, ¿no? Pues son las siglas en inglés de un coronavirus que genera una enfermedad infecciosa, por eso es la sigla COVID, y 19 tiene que ver con el desgraciado año de su nacimiento. Casualmente esa foto que ven es del último día del año pasado, y si ven lo único que está en rosa, es decir, con muy pocos casos, muy pocos casos, es esa parte de China, bueno, es China, y en particular esa parte que pudimos sentir mucho del mercado, llamado Wuhan, etcétera, ¿no? Esa era la foto, piensen en una epidemia, esa era la foto de fin de año pasado, ¿no? Cuando estábamos festejando el fin del 2019. El 5 de julio del 2020, son los últimos datos recolectados, hay 11 millones, más de 11 millones de personas con COVID.
y hemos superado el 500.000 de personas que han... perdón, ahí está. Hemos superado el 500.000 de personas que viven que han fallecido por complicaciones relacionadas con el COVID. Sí, yo lo que quiero llamar la atención de este mapa es que, si bien ustedes se acordarán que en marzo, abril, esta epidemia tenía mucho que ver con Europa, Italia, España, esas cosas, imágenes terribles que vimos y demás, hoy la mayoría de los casos en el mundo están en nuestro continente. Y también en nuestra región, nuestro continente, porque Estados Unidos va a ir a la cabeza. Miren el color bordó oscuro de cantidad de personas con COVID, pero también miren Brasil, ¿no? Y si ven desde el rosita hasta el bordó más oscuro o el rojo más oscuro, verán que son el diferente grado de, cuanto más oscuro se ve, más personas tienen COVID, han sido diagnosticadas con COVID, como es el caso de Brasil y Estados Unidos, en nuestra parte del planeta. Como consecuencia también hay muchas más personas que han muerto por complicaciones relacionadas con el COVID. Ustedes saben, porque viven en América Latina, de México para abajo, que las cosas están muy complicadas mucho en nuestros países y depende muchísimo o cambia muchísimo la respuesta de los gobiernos, ¿no? Entre Argentina y México hemos tenido, no digo los dos países, sino toda la región de América Latina, hemos tenido aciertos, desaciertos, idas y venidas. Quizás el ejemplo más trágico sea lo que está haciendo Bolsonaro en el caso de Brasil, y lo mismo Donald Trump en el caso de Estados Unidos. Pero si miran, las acciones de los políticos en salud pública siempre tienen un impacto en la vida de la gente. Y en una epidemia tan fuerte y tan agresiva como es la de este coronavirus, fíjense cómo en unos meses de desidia oficial, de locura demencial del presidente Trump y del presidente Bolsonaro, cuánta gente vive con COVID en estos dos países y cuánta gente ha muerto, ¿no? Sigamos entonces. Esto no lo vamos a ver. Yo le quería, quizás ya para abrir un poquito más la cosa participativa, preguntar a alguna de ustedes si quiere levantar la mano y contarme qué entienden, cuál es el origen de este virus, ¿no? del COVID-19. Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono, por ejemplo, si quieren. ¿Quién sabe o quién recuerda cuál es el origen de este coronavirus o COVID? Menchi, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono o quieres que te lo abra yo? A ver. Espera que te reactive el audio. Ay. Muchas cosas. Tienes que abrir tu micrófono. Ahí está, Menchi. ¿Sí? Yo lo que entiendo es que este virus es procedente de China. Ajá. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Te acuerdas? Solo de China. De un animal Ajá, muy bien. del murciélago, murciélago. Sí, no, vas bien. ¿Qué más? ¿Algo más te Sí. acuerdas? ¿Y cómo pasó del murciélago al hombre? ¿Que fue el conde Drácula o algo más complejo? No, entiendo que el murciélago es el que tiene los que Uh-huh. tienen virus. Y como los chinos consumen mucho los animales, entonces de ahí empezó el virus. Ok, vamos a ver qué dice la transparencia. No estabas muy equivocada, muy bien. Vuelvo a silenciar a todos. Es cierto que el murciélago, que muy mala propaganda tiene, es el que tiene en su organismo siempre estos coronavirus. El coronavirus no es nuevo en el planeta. Por ahí algunas de ustedes que no son tan jóvenes como otras recordarán que a principios del 2000 hubo una epidemia de SARS, que parecía que iba a ser un cataclismo, pero por suerte se pudo controlar, también originada en Asia, y después hubo
una que se llamó MERS, pero que no tenía lugar en Asia, sino más en la zona de donde hay camellos, básicamente, todo lo que es la zona del desierto. Los tres virus, el SARS, el MERS y el COVID-19, tienen el mismo origen. Ahora voy con la gente que levantó la mano. Tienen que ver con un murciélago que porta ese virus. En este caso, mordió a esta pequeña criaturita tan bonita, que parece una película de Disney, pero que se la comen en los mercados de China, como se comen otros mamíferos, y en ese mercado, a partir de que se llama pangolín, la pobre criaturita que forma parte de la dieta de esa parte de China, hubo la transmisión a los seres humanos. Tengo gente de Asmobuli, no sé quién es, que levantó la mano. Perdón. Adelante. Buenas tardes. Sí, fuerte. Buenas tardes. Yo también quería opinar sobre lo de la asociación del origen del coronavirus. O sea, Por favor. Que el lago viene asociado a eso, pero hay otro animal que también tiene asociado al coronavirus. ¿Cuál? El camarón de Japón también viene asociado al coronavirus. Tiene origen de la ciudad de Japón. Ok. Está bien, igual ya está entre nosotros. Lo que les queríamos mencionar que cuando hablamos de estas nuevas epidemias que pueden surgir en cualquier momento, es que básicamente va a pasar, como pasó, va a volver a pasar, que en algún momento un animal transmite la enfermedad a otro animal, puede quedarse en ese segundo animal, o puede pasar al hombre. Y pasa muchísimas veces, ¿no? O sea, hay enfermedades en la historia de la humanidad que suceden entre los animales que en un momento pasan a la... Estoy haciendo muchas tareas al mismo tiempo para ser varón. Estoy recibiendo otra compañera y silenciándola. Bienvenida a la gente que acaba de sumarse. Entonces, esto que vemos ahora es importante entender que es el origen del virus, pero como hay mucha gente que se ha cargado las tintas sobre responsabilizar, no tanto a los murciélagos, sino a los chinos y en los mercados, me parece que, bueno, los virus pueden aparecer en cualquier lugar. El tema es qué hacemos cuando ellos empiezan a generalizarse. Entonces, una vez que el virus del COVID-19 o este coronavirus que estamos teniendo, pueden usarlo como sinónimo, el término correcto sería llamarlo al coronavirus porque es el que nos está afectando, COVID-19. Normalmente lo que más hemos escuchado que se transmite de una persona a la otra a partir de estornudar o toser, porque viaja el virus en las gotitas, por chiquitas que fueran, al estornudar o toser. Y que también, o gente que habla, digamos, y salpica un poquito cuando habla en voz alta, ¿no? Entonces, esto podría tomar contacto directo, porque sin querer, accidentalmente en un transporte público, nos estornudan demasiado cerca de nuestra cara, y en otros casos podría tener que ver con que eso se deposita, ¿cómo se llama? Esa sustancia líquida se deposita en algún elemento. Acá estamos viendo en esta figura una taza en un lugar de trabajo, y al tocar la taza con la mano... ¿Podrías echar un poquito la voz? ¿Puedo, perdón? Qué pena contigo. ¿Cómo estás, Javier? Fidelia de Colombia. ¿Podrías echar un poquito más el tono de voz? Ok, ¿me escuchan mejor ahí? Sí, ahí sí. Ok, no hay problema. Gracias por avisar. Entonces lo que tenemos es que quisiera centrarme en este gráfico para que lo viéramos, y es que una persona puede tener el virus y no tener síntomas. Esta es una de las primeras cosas que se tienen que grabar. Muy parecido a lo que pasa con las infecciones de transmisión sexual o con
con el VIH. Hay personas que son asintomáticas, no tienen síntomas del virus, pero igual tienen la capacidad de transmitirlo. O esta persona que aparentemente hace unos meses podía parecer que estaba resfriada o con gripe, tose sobre, por ejemplo, un escritorio de un compañero de trabajo y se deposita el virus en algunos elementos, como en este caso ven en la figura, en una taza, y esa persona se lleva la mano a la boca o se lleva la taza a la boca, a los ojos, cerca de la nariz, y después le da la mano a otra compañera, y así es como veíamos que en una empresa, o en una familia, o en un colegio, muchas personas resultaban positivas al COVID-19. Entonces, esta es la forma, si ustedes quieren, más eficiente de que el virus pase de una persona a la otra. ¿Ok? Si tienen una pregunta, levantan la mano en cualquier momento. Entonces, cuando se descubrió, se llegó a la conclusión hace pocos meses que este virus pasaba de una persona a la otra a partir de estornudar, de escupir, ¿no? Cuando uno habla en forma muy húmeda o estornudar, lo primero que se dijo, bueno, como todo virus, lavado de manos con agua y jabón, y ustedes han visto hasta el cansancio avisos, instrucciones, videos de cómo se lavan bien las manos con agua y con jabón, es suficiente para prevenir la transmisión de haber tocado una taza, una mesa, una persona con COVID. Es un método muy eficiente de prevenir. Mantener una distancia de 2 metros, y ustedes ya lo ven probablemente en la mayoría de sus ciudades, en los comercios, en los bancos y demás, hay rayas en el piso para que la gente no se aproxime a menos de 2 metros, 1,5 metros de distancia, lo que se llama distanciamiento social, de forma tal que si la persona que está atrás nuestra tose o estornuda, hay una suficiente distancia como para que esa especie de spray que viene cargado de virus no llegue a la persona que está adelante en la fila, o atrás en la fila, o esperando para subir al bus, etc. Obviamente cuando uno está en la calle y no tiene alcohol en gel, porque en muchos países también el alcohol en gel o no hay, o es muy costoso, y todavía no se pudo lavar las manos, anda en la calle, hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Ahora en muchas de nuestras ciudades estamos obligados a utilizar tapaboca. Pero recuerden que el tapaboca tapa la nariz y la boca, pero no los ojos. Y el hecho de llevar una cosa, y ustedes lo sabrán porque lo usan, el hecho de llevar el tapaboca mucho tiempo, como no somos ni enfermeros ni médicos, nos incomoda, nos molesta. Y eso hace que nos llevamos la mano a la cara muchas más veces para acomodarnos el tapaboca, para bajarnos el tapaboca y prender un cigarrillo, para bajarnos el tapaboca y liberar un rato la nariz, o porque sentimos que está mojado por la propia saliva nuestra, que no pasa nada. Entonces, es ese gesto que uno no lo piensa, de llevarse la mano a la cara para tocar el tapaboca, puede poner en riesgo a las personas de que el virus entre a través de los ojos. Porque la forma en que el virus entra a las personas es ojos, nariz y boca. Por eso es muy importante que las personas, si están con tos o un resfrío, que aunque no sea COVID, lo hagan al estornudar y toser, tengan a mano pañuelos desechables, o lo hagan en el codo, básicamente en el codo, y no con las manos así, o no sin cubrirse. Entonces, estas 4 medidas que parecen muy sencillas, han demostrado que no alcanzan para contener la transmisión del COVID. Voy haciendo entrar a otra compañera. Denme un segundito. Y ahora les voy a explicar por qué y les voy a dar otros ejemplos. Ok, entró, silenciar a todos. Bien. Antes de mostrar un poco más cómo se transmite, es importante entender para ustedes y para todos cuáles son los síntomas más importantes del COVID. Y son lo más parecido a un resfrío o a una gripe. Es decir, que
las personas que tienen, hoy por hoy en nuestras ciudades, las personas que sienten fiebre, cansancio y tos, hay otros síntomas, pero si ya tienen fiebre, cansancio y tos, es altamente posible que se trate de COVID. Entonces, eso no significa que se van a morir, pero sí significa que podrían estar transmitiéndolo a otras personas. Fíjense en la barra que 8 de cada 10 personas con fiebre, cansancio y tos seca tienen COVID. Por eso dice 82% acá. Y después, los estados más graves, las personas, sobre todo cuando son adultos mayores y demás, son personas que llegan a los centros de salud con fiebre alta, con neumonía avanzada. Por ahí algunas de ustedes han tenido una neumonía en algún momento de su vida y saben que es dolorosa, que cuesta respirar, y esa dificultad respiratoria tiene que ver porque la neumonía empieza a inflamar los pulmones y en algunos casos llenarlos de líquido. Entonces, la mayoría de las personas que tienen COVID en este momento, el 82%, tienen síntomas. De ese porcentaje hay un porcentaje menor que tiene síntomas graves que normalmente ya están en una guardia o en un hospital siendo internados. Los síntomas pueden aparecer desde el momento que el virus entró a nuestro organismo hasta 2 semanas posterior a que haya entrado, ¿no? Por eso se habla de personas que son portadores asintomáticos. Tienen el virus, lo pueden transmitir, ¿verdad? Pero no tienen los síntomas. Entonces, hay que entender que por eso se instituye una política, por ejemplo, del tapaboca para todos. Porque en realidad el tapaboca no es tanta la protección que les va a dar a cada una de ustedes, sino que si se le obliga a todo el mundo a andar con tapaboca, la persona que esté al lado de ustedes, que por ahí tenga síntomas de COVID, y no se haya hecho la prueba, o no se haya dado cuenta, o lo que sea, está protegiéndolos a ustedes. Al exigir que toda la gente, antes de entrar a un negocio, tomar un bus, o sencillamente caminar por la calle, depende de cuál sea la ciudad en América Latina, y el estado, fase de la epidemia en la que esté, se exige el uso de tapaboca. Entonces, sobre todo donde se exige en forma obligatoria, lo que se está tratando es que menos personas transmitan el COVID al resto. Quiero mostrarles un ejemplo, como les decía. Las únicas formas hasta ahora que sabemos que el COVID puede pasar es de una persona a la otra, como pasa con el VIH, la sífilis o la gonorrea, ¿no? O sea, hace falta una persona con sífilis teniendo un contacto determinado con otra persona para pasar la sífilis. No hay nada mágico, no hay ovnis ni fantasmas involucrados en esto. En este caso, a diferencia de la sífilis, el VIH o cualquier otro virus que conozcan, el COVID se puede transmitir en la superficie. Alguien tocó con COVID el pomo de la puerta, el picaporte de la puerta para abrirla, vengo yo atrás, hago lo mismo, no me lavo las manos, me llevo la mano a la cara y es probable que me pueda haber expuesto al COVID. ¿Ok? Y el tercer punto es el aire. Ahora hay evidencias, antes se decía que había que haber esas gotitas que salían de la boca, pero ahora hay evidencias de que el virus puede vivir en gotas tan pequeñas que flotan de alguna manera por el aire. Eso no es para que todo el mundo salga corriendo a ponerse una máscara de buceo porque todo el aire de la ciudad está lleno de COVID. Se tiene que dar determinadas circunstancias. Cuando hablamos del aire decimos que lo que hay que evitar es que las personas estén en lugares cerrados por más de 15 a 30 minutos y se exija sí o sí tapaboca. Porque ahora está comprobado que si uno va a la droguería o a la farmacia a comprar una aspirina y está dentro del local porque es invierno o porque llueve y está ahí 20 minutos esperando con otra gente que está buscando medicamentos, es más probable que en ese aire haya COVID. Y si miran, acá hay una empresa, un call center, ¿viste? Estos que nos llaman al celular para vendernos cosas, que la gente estaba sentada de esta forma, ¿no? Esa es la esclavitud contemporánea de la gente que hace llamadas de publicidad, y entonces una persona tenía COVID, y
y aquí ven cómo después se analizó dónde se sentaba cada una de las personas. Todos los que están en rojo o rosado o salmón terminaron siendo positivas. Ahora voy con Menchi, que levantó la mano, dame un segundo. Todas estas personas resultaron positivas y después, cuando se estudió toda la oficina, resultó que en esta empresa subcoreana que se dedicaba a vender cosas por teléfono, hubo 79 personas de 137 empleados, 79 empleados, el 58% que resultaron positivos. Pero si se fijan, el dibujito, siempre hubo una forma en la que el COVID estuvo cerca o próximo de una persona a la otra. Menchi, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Lo que quería decir es que se dice mucho sobre la prevención, que es solamente el distanciamiento social y lavarse mucho las manos, pero muy poco se difunde lo del ojo. Exactamente. Sí, sí. Eso se difunde muy poco. O sea que acá, al menos, por ejemplo, yo acá entiendo que acá en Paraguay poco se difunde que también se puede transmitir, se puede tener en el ojo. Exacto, y te agrego más, Menchi, por eso se decía que al principio que el barbijo o el tapaboca no era efectivo para protegerte a vos misma, porque te estaba tapando la boca y la nariz. Y la gente se lleva las manos a la cara muchas veces en una hora sin darse cuenta. Eso todos los humanos lo hacemos. Entonces, si te toca... Y más Sí. cuando se usa anteojo. Por ejemplo, exactamente. Entonces, por eso es que hay que extremar el lavado de manos, se le pide a la gente que en todo caso tenga alcohol en gel, etcétera, ¿no? Incluso van a ver en muchos lugares, acá en Buenos Aires se ve, hay gente que además del tapaboca lleva ese cobertor de acrílico parecido al que usan los médicos o los dentistas. No es obligatorio en Argentina, pero también cubre los ojos. De todas maneras, es más fácil, ahí voy, es mucho más fácil que entre el COVID por la boca o por la nariz que por los ojos, ¿no? Pero si te tocas los ojos con la mano, te restregás los ojos con la mano y esa mano tocó una superficie con COVID, seguramente ingrese. Mirta. Sí, justamente lo que iba a decir, el tema de la protección de los ojos, porque es el que se recomienda justamente para que no tenga contacto con, viste que la persona al toser en un lugar cerrado tiran muchas partículas. Correcto. Y es por eso Sí. que el tapabocas no es muy efectivo cuando ya hay muchas personas. Y el distanciamiento tampoco cuando en un lugar cerrado. Correcto. Y lo que decís es muy importante. Por eso, en algunas ciudades, no en todas, se exige que a un local, a un comercio, a un almacén, una farmacia, lo que sea, entre una persona o dos personas por vez. Depende del tamaño del local. Porque lo que es importante es que la persona esté muy poco tiempo en el lugar cerrado y que haya pocas personas en ese lugar. Ahora, todo eso es muy bonito en los negocios. ¿Qué pasa en el transporte público? Si ustedes tienen que tomar un bus, un micro, lo que sea, su equivalente, o el tren o el metro, obviamente van a estar seguramente más de 15 minutos con mucha gente cerca, respirando, tosiendo, hablando, etc. Menchi, ¿vos tienes alguna otra? ¿Avanzamos un poquito? Menchi, ¿vos querías preguntar otra cosa? Hola, Javier. ¿Quién es? Sorangi de acá, otra C, República Dominicana. Dale, por favor. Hola. Adelante. Sí, también se comunica también muy poco
lo que es estar en los lugares cerrados, en referencia a donde hay aires acondicionados? Justo lo que vamos a ver ahora. Ok, Eh, sí. Muy bien. Mira, justo, no te vayas. Una de las cosas que empezó a hablar hace unas semanas la Organización Mundial de la Salud y que nos puso todo el pelo de punta es que ya hay evidencias de que partículas muy pequeñas del virus podrían circular en lugares cerrados con los aire acondicionados o ventilaciones, ¿no? Y acá hay un dibujito, olvídense lo que dice abajo en inglés, miren el dibujito, ese es un restaurante de comida china, en China, o sea, ¿no? Comida criolla, pero en China. Y verán que el paciente cero, la única persona en ese restaurante que entró al restaurante con COVID sin saberlo, sin síntomas, se sentó en la mesa A, acá en este primer gráfico, y cuando testearon, apareció una de estas personas de la mesa de al lado, unas semanas después, con resultado positivo, hicieron lo que se llama seguimiento de contacto, algo parecido a lo que se hace con las infecciones de transmisión sexual. ¿Y qué descubrieron? Que esta persona se contagió de esta persona, pero había 4,5 metros, era imposible. Había otra persona también positiva acá, otra persona positiva acá, otras personas positivas acá. Entonces dijeron, no puede ser si había más de 2 metros de distancia. ¿Qué es lo que había acá? Un aire acondicionado. Entonces, el aire en un lugar cerrado durante varias horas, gente comiendo animadamente, riéndose, estornudando, lo que sea, largaban al aire partículas muy pequeñas del virus y el aire acondicionado, que seguramente además estaban en circuito cerrado, no sacaba aire afuera, sino que recirculaba el aire interno, se encargó de compartir el COVID en todas estas personas pintadas de rosa. ¿Se entiende cómo funciona la cosa? Ok. Menchi, ¿vos tenés? Ok. ¿Seguimos entonces? Acá hay un tema muy importante para que conversemos, y es que la población más vulnerable a tener, todos podemos tener COVID, incluso los niños. Ojo cuando escuchan a algunos periodistas o leen en los diarios que no, que los niños, que el presidente de los Estados Unidos, amigo de Elena Reinaga, quiere abrir las escuelas para que vuelvan todos los niños a estudiar y demás. Los niños pueden tener COVID y pueden transmitírselo entre ellos a los maestros y maestras, profesores y profesoras, que algunos pueden tener más de 60 años, y también llevar el COVID a la casa, de regreso, junto con la tarea para el hogar. Entonces acá lo que viene a ser muy importante es que el grupo de personas más vulnerables a tener complicaciones severas con el COVID son aquellas personas mayores de 60 años. Y si ustedes miran este gráfico, a medida que la edad sube, aumenta la posibilidad de que las complicaciones sean mucho más serias. La mayoría de las personas que están en este momento ocupando camas de terapia intensiva en todo el mundo tienen más de 60 años. Las personas que más tiempo están en terapia intensiva tienen 65, 70, 75 años de edad. Y la mayoría de las personas que no se recuperan o que fallecen después de estar 1, 2 días, 1 semana o 3 semanas con respirador, con ventilador, con oxígeno, son personas mayores. Cuanto mayor es la persona en términos de edad, a partir de los 60 años hay más riesgo. Y esto no es algo que inventó el coronavirus. Ustedes sabrán, muchas de ustedes, que todos los años las campañas de vacunación gripal están dirigidas, entre otros, a los y las adultos mayores, porque son un grupo vulnerable a la gripe. Cuando decimos vulnerable a la gripe, todos nos agarramos gripe. También los niños agarran muchas gripes. El problema es que un adulto mayor o un adulto mayor va a desarrollar una complicación llamada neumonía. Y una neumonía es una complicación muy difícil de paliar. Entonces, todos los años en nuestros países hay muchos adultos mayores que están en terapia intensiva dándole la lucha a una simple gripe.
Como el COVID o coronavirus que estamos hablando es muy parecido porque es una infección en el sistema respiratorio, la complicación es también para los y las adultos mayores. También hay complicaciones para personas con hiperobesidad, diabéticos, y cualquier otra enfermedad que implique inmunosupresión, que tengan menos sistemas de defensas. No hay un manual, no es para meterle miedo. Hay muchas personas con diabetes que se están cuidando y que no han tenido ningún tipo de complicación, pero hay evidencias que hay algunas cuestiones de salud que puedan tener algunos de nosotros que juegan, digamos, aumentan la vulnerabilidad a tener una enfermedad mucho más agresiva. No hay pruebas respecto del VIH. Las personas con VIH, si están en tratamiento antirretroviral, es decir, tienen las defensas altas, no tienen la carga viral indetectable, no tienen ningún riesgo adicional con el COVID que si no tuvieran VIH. Miriam, ¿querés preguntar algo? Sí, oye, aquí en nuestro país los hospitales ya están descolapsando. Ya en una provincia de Santiago no hay hospitales. Y lamentablemente lo que están muriendo son de 38 a 55. Es decir, y cuando llevan un joven que hay que ponerle los aparatos, sacan una gente de edad, sí hay, para ponerlo a él, porque ese está joven. Entonces, hasta en ese aspecto, los mayores sufrimos lo que es la discriminación. Totalmente. Lo que vos decís es lo que está pasando. Es que ponen a los médicos a jugar a Dios y entonces viene una persona un poco más joven y que tiene más chance de recuperarse utilizando una cama de terapia intensiva, y entonces no debe ser fácil para los médicos de la guardia, pero como no hay más lugar, no hay una sola cama, no hay un solo más tubo de oxígeno, no hay más respiradores, deciden ponérselo a las personas que tienen más chance de recuperarse, lo cual es horrible. Eso pasó mucho en Italia, pasó en España y está pasando en algunos de nuestros países en América Latina, ¿no? Concretamente, lo que decís es cierto. Menchi, ¿alguna pregunta o avanzamos? Avanzamos nomás. Vale. Bueno, entonces, ¿qué es justo viene a razón de lo que hablábamos recién de las personas que, sobre todo, quedan sin... ¿Perdón? Hola Javier, soy Connie. Connie, dime. Oíme, fíjate que te quiero hacer una pregunta. Tú estabas hablando como había unas personas que eran más propensas al virus, pero Sí. se está dando algo que no sé si pasa en otros países, pero que aquí se está dando que algunas personas con grupos de sangre, grupos sanguíneos, por lo menos A, RH positivo, son más propensos a adquirir el virus, y hay tipos de sangre que son menos propensos, según lo que están comunicando el ministerio, ¿verdad? Sí. Que hay unos que son más propensos, no sé en qué está. Si me podías explicar, por favor. Sí, claro. Es cierto, hay algunos estudios, algunas investigaciones que algunos grupos sanguíneos son más propensos al virus que otros, pero no es tan significativo. Eso no significa que todas las personas que tengan gran sangre tipo A se tienen que quedar encerradas en su casa. Les quiero dar un ejemplo, tiene mucho más propensión a agarrarse el VIH cualquier trabajador que está en un lugar público que el que está en su casa trabajando en la computadora. Es lo mismo. O sea, hay muchas variables que aumentan la vulnerabilidad al COVID. De todas maneras, la mayoría de las personas en el mundo tienen sangre tipo A. O sea que si es por eso, estaríamos en serios problemas. Se tienen que dar otros factores, pero sí es cierto que el grupo sanguíneo juega, pero si la persona se lava las manos, usa tapaboca, mantiene el distanciamiento social, etcétera, no se mete en lugares cerrados con mucha gente mucho tiempo, no tiene por qué tener miedo que
Esperen que voy a admitir acá a alguien. No tiene por qué tener miedo a que se les va a complicar la cosa. Pero volvamos un poco entonces a esta idea de la mejor forma de hacer frente al COVID en este momento es detectar lo antes posible las personas, por eso se habla tanto de que es necesario tener pruebas diagnósticas, evitar nuevas infecciones, o sea que si una persona resulta positiva, aislarla, ya sea en su propia casa, si tiene la posibilidad de tener una habitación y un baño donde estar aislada, y no... esperen que hay alguien con el micrófono. Bien. Y obviamente cuando logramos que se diagnostican lo antes posible las personas y se evitan nuevas infecciones, la curva de personas infectadas y la curva de personas enfermas va a bajar. Vamos a avanzar un poco más rápido porque si no, nos vamos a ir en detalles. Lo que les quiero mostrar acá es, porque es una cosa que las afecta a ustedes, nos afecta a todos los seres humanos en general, la cuarentena, los cierres de emergencia, esto de la orden de quedarse en casa, sea más restricta o menos restricta, pero en particular, por supuesto, afecta a todos los trabajadores informales y determinados comercios, y ni que hablar a las mujeres trabajadoras sexuales. Habiendo dicho esto, también tenemos que reconocer que lamentablemente la única forma que se ha demostrado de controlar la epidemia en los países es con la cuarentena y el cierre de emergencia. Si ustedes ven, todo lo que es azul eran países que no tenían cuarentena, ¿no? Esto es marzo, cuando recién empieza la epidemia. Si lo comparamos ahora con julio, la mayoría de los países ya tienen, miren, toda Latinoamérica tiene algún tipo de orden de restricción. Cuanto más oscura, más exigible es, y cuanto menos, menos. Pero fíjense que las partes del planeta como África, Latinoamérica y toda la parte de Rusia, Europa del Este, India, China de nuevo, nos tenemos que, ahora en julio estamos a puertas cerradas porque el virus está circulando con mucha facilidad. Estados Unidos, algunos lugares están abiertos, otros no, y por eso están complicados como están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es un ejemplo que está pasando ahora acá en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, en la capital, que muchos de ustedes conocen. Estamos por terminar una fase 1, una fase más estricta de 2 semanas. La idea es que si yo cierro una ciudad durante 2 semanas y la gente se queda encerrada en su casa y solo sale excepcionalmente a comprar al mercado de la esquina o a la farmacia, o es un trabajador esencial, que es un enfermero, gente que trabaja en mantenimiento de infraestructura, etcétera, lo que voy a hacer en esos 14 días es bajar la cantidad de virus que circula en la comunidad. Entonces, en el caso de Argentina, se vio obligado el 1 de julio a achicar de nuevo, cerrar la cuarentena en una parte del país, y vamos a ver ahora el 17 cuánto se logró aplanar la cantidad de casos. ¿Y por qué hablo de aplanar? Y esto les va a parecer muy complicado, pero van a ver lo sencillo que es. Si yo logro que las personas se expongan al virus, porque es inevitable, a lo largo del tiempo, esto es el tiempo y este es el número de casos, en esta curva celeste, si la gente se va exponiendo menos, más tarde, el sistema de salud tiene capacidad para responder. Lo que pasó en muchos países, por citar muchos de los países como Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, en partes de Estados Unidos y demás, es que de golpe, esta curva roja, aparecieron un montón de casos, y entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay camas en las terapias intensivas, punto. No hay suficientes médicos. Entonces, aumenta la mortalidad porque básicamente el sistema de salud, los hospitales públicos, privados, todo, no tiene la capacidad para responder.
Entonces las cuarentenas, ¿por qué nos aíslan? Es porque lo que están tratando de hacer es que el virus suba despacito y le dé tiempo, que es esta raya de acá, al sistema de salud a responder. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende por qué nos encerraron? Ahora vamos a reflexionar sobre el costo de que nos hayan encerrado. Mirta, ¿querías decir algo? Yo. Sí, ¿Quién? quería aportar nomás algo ahí. Nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, ciudadanas, tomamos las medidas, ¿verdad? Ok. Miriam, hasta que... En nuestro país sucedió que como tenían las elecciones arriba, no decían los numeritos como era. Las elecciones pasaron y ahora están saliendo todos los casos, todos los muertos, y esto está terrible, porque querían que las elecciones pasaran. Ya yo pienso que nuestro país lo van a cerrar porque que ya está hasta el tope. Claro. Ok. Mirta, ¿puedes hablar ahora o si no lo hacemos más adelante? Bueno, avanzamos, no se preocupen, va a haber tiempo para, anótense si no las preguntas. Pero bueno, acá para ir cerrando esta parte, ven que hay un porcentaje muy alto de personal de salud que está básicamente expuesto. ¿Y esto por qué? Porque en nuestros países no hay suficientes equipos de protección personal para los profesionales de la salud. Entonces, los médicos, los enfermeros, enfermeras, médicas y otros administrativos en los hospitales, de personal de limpieza, de comida y demás, están haciendo un trabajo heroico porque no tienen los suficientes elementos de protección. Las poblaciones que viven en situación de hacinamiento, porque son barrios populares que se construyen hacia arriba, a veces sin agua potable, a veces sin suficiente, sin sistema de cloacas y demás, que hay en todas nuestras ciudades, en todos nuestros países, estos barrios populares, también son altamente vulnerables a tener casos. Los geriátricos o residencias donde están los adultos mayores de alguna manera internados, alojados, son particularmente muy sensibles. Por eso, si ustedes tienen como algún familiar en una residencia, no les deben haber, desde hace meses que no han podido ir a esa residencia ni entrar, y hay todo un protocolo muy estricto para el personal que trabaja en estas residencias cuando llega de su casa a trabajar a la residencia. Y los pueblos originarios, las comunidades indígenas en América Latina, si vemos el caso de Perú, Ecuador y Brasil en el Amazonas y demás, en México es grave la situación que están enfrentando por diversos motivos. Pero digamos, estos son los grupos que estamos viendo que son particularmente más afectados. Y la otra cosa, hace un tiempo, esto es Nueva Zelanda, es un país ahí abajo en el océano lejano de Asia. Hace 2 meses anunció que había eliminado el COVID de todo el país. Tiene una primera ministra muy progresista, una gran mujer, etcétera, pero unas semanas posteriormente volvió a aparecer casos nuevos. Entonces lo que estamos viendo es que en algunos lugares donde se ha logrado, Alemania, Italia y demás, después de muchos meses y muchos muertos, bajar o casi eliminar los nuevos casos de COVID, hay rebrotes. Y no ha pasado ni siquiera un año, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es lo que sabemos, que no es tan compleja la información que sabemos, pero la epidemia es muy dinámica. Estamos todos aprendiendo sobre el COVID en 6 meses, lo que en el VIH llevó casi 40 años aprender, ¿no? Entonces, muchas veces se cometen errores no por mala voluntad, sino por desconocimiento y por falta de recursos, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el COVID en Italia, en España, cuando vuelva el invierno.
¿no? Etcétera, ¿no? O sea, hay muchos interrogantes por responder. Entonces, obviamente, para cerrar esta sección que es muy dura, más aburrida de lo que es el COVID propiamente dicho, siempre es importante que cualquier respuesta que demos sea basada en evidencia y en el conocimiento científico disponible. Si tenemos un ministro de salud o un médico que aparece en televisión y dice que hay que tomar un tequila con una raja de lima para curar el COVID, es mentira. Si hay un pastor de alguna iglesia que dice que sana el COVID, es mentira. Lo único que tenemos por ahora es las evidencias y el conocimiento científico disponible. Y sepan que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud proveen información todos los días. En el caso de la Organización Panamericana de la Salud, que es OPS, pueden encontrar también mucha información en español. Por eso es importante que nosotros como organizaciones, como líderes y lideresas, y exijamos que nuestros gobiernos adhieran a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, en lo que tiene que ver con COVID y VIH, que es un tema que también preocupa a las mujeres trabajadoras sexuales, a las recomendaciones de ONU-SIDA. Y si tienen dudas, hablen con los representantes de las agencias en sus países, o hablen con la Secretaría de la Red para que se pongan en contacto con las oficinas regionales. Es importante que, además de un comité de expertos, de infectólogos y científicos, los gobiernos convoquen a comités de expertos que tengan gente de derechos humanos, gente de cuestiones sociales, económicas, comunitarias, sindicatos, etc. Entonces yo creo que eso es una lección aprendida y quien tiene que tomar las decisiones es el presidente, que para eso se lo fue votado y es el responsable máximo del Poder Ejecutivo, pero tiene que no tiene por qué ser un médico, el nuestro es un abogado, tiene que tener un comité de expertos. Los expertos asesoran y quienes deciden son los gestores, los ejecutores, el intendente, el gobernador o el presidente de la República. Mirta. Hola, sí, solo quería decir que nosotros como ciudadanos tomamos las precauciones que los presidentes nos decretan, pero ellos mismos están violando el decreto presidencial. Y otra vez, ¿cómo quedamos nosotros como ciudadanos? Nosotros nos cuidamos y ellos se descuidan. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema. Vemos muchos presidentes y vemos muchos políticos que andan por la calle sin tapaboca, que se dan la mano, que organizan meeting políticos de cientos de personas. A mí me parece que un líder político, un líder social, ustedes mismas como lideresas de sus organizaciones, tienen que predicar con el ejemplo. Si no se puede compartir el mate ni en Paraguay, Uruguay ni en Argentina, y ustedes son la coordinadora de la organización, no pueden esperar a las compañeras con el mate listo, ¿no? O sea, estamos en esta época, el mate no se puede compartir, y eso está clarísimo. Si ustedes llegan a la organización sin tapabocas, no pueden pretender que las compañeras de la organización usen tapabocas, ¿no? Porque ustedes están predicando con el ejemplo. Lo mismo se aplica al presidente de la República o al ministro de Salud, ¿no? Como no era suficiente con el virus del que tanto hablamos, ustedes han visto mucho lo que se llama una epidemia de información. Noticias falsas, paneles, en todos nuestros países tenemos esos programas de la tarde que tienen un panel de personas que opinan sobre Gran Hermano, sobre MasterChef, sobre tal cosa y también sobre COVID, ¿no? Entonces personas sin ningún tipo de formación profesional en la medicina o algo por el estilo, opinan de COVID. Y por supuesto, lo que pasa es que nos saturan. Todos los noticieros del único que hablan de COVID, aunque se estén robando el país o se están robando las elecciones o haya cosas de corrupción, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, la gente está muy cansada, la gente está muy hambreada, no hay que minimizar eso, y hay algunos
activistas de la anticuarentena que aprovechan esa oportunidad como para generar momentos de resistencia civil. Todos estamos cansados de la cuarentena, hay gente que la está pasando peor siempre, que cada uno de nosotros tenemos que pensar que hay mucha más gente que son más gentes en cuartos más pequeños, que tienen menos que comer, que perdieron el trabajo y además de estar en cuarentena saben que cuando salgan de la cuarentena van a tener que salir a buscar trabajo, están más endeudados, siempre hay alguien que le está pasando peor. Pero la única forma que está comprobado de controlar la epidemia en una ciudad, en una provincia o en un país, lamentablemente cuando las cosas se van de mano es con cerrar, con mandar a la gente a la casa y hacer una cuarentena. Nosotros creemos que el problema que tenemos es que a veces en muchos países no hay comunicación oficial. Nosotros tenemos en Argentina, la subsecretaria de Salud todos los días a las 9 de la mañana da el informe diario. Y muchos de ustedes tienen ministros y demás que una vez por semana o diario dan el informe de la epidemia en cada uno de sus países. Pero de nada sirve hablar de números cuando esos números son seres humanos. Y no se trata de contar cuánta gente se infecta y cuánta gente se muere, sino qué es lo que vamos a hacer para cambiar este tema, ¿no? Y lo que vemos con mucha preocupación, que el tema del COVID es un tema básicamente se transforma en el único tema del que se habla en los ministerios de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo VIH y necesito ir a hacerme una carga viral o ir a buscar un antirretroviral, si yo estoy haciendo un tratamiento oncológico y lo retiro del hospital, me van a decir, no, la farmacia está cerrada por COVID. ¿No? Hay muchas cosas que se interrumpieron o se dejaron de ofrecer por el tema del COVID. De hecho, bajó la mortalidad de muchas enfermedades porque la gente no se opera, la gente no va al médico, etc. Entonces, es importante comunicar a los políticos que el virus, el COVID-19, no sucede en el vacío. Apareció en nuestros países con nuestros hospitales llenos de gente con otras enfermedades, gente que le falta medicamento de VIH, que le falta tratamiento para la sífilis, que no hay pruebas de CD4, de carga viral, o no hay pruebas para las ITS, etc. Entonces también hay que dar esa discusión. Entonces ahora quería preguntarles un poquito, nos llevó mucho tiempo, sabrán disculpar, pero es un poco la presentación más dura y más fría de la información básica sobre COVID. Me gustaría escuchar un poco de ustedes, cuáles son las características, las sospecho, los he hablado mucho con alguna de ustedes y en particular con Elena, pero cuáles son las características, desafíos y barreras que enfrenta el trabajo sexual ahora durante la pandemia. Supongo que ustedes lo han hablado, pero quisiera escucharlo un poquito de ustedes, a ver, como para introducir el hablar de trabajo sexual en particular. ¿Qué barreras ven ustedes en la crisis del COVID para el trabajo sexual? Una pregunta tonta parece, pero apartamos desde ahí. A ver quién se anima a tirar la primera piedra. Hola. Adelante, sí. Sí, una de las barreras que vemos es que las relaciones, por lo menos las prácticas sexuales, son de persona a persona. Y los vectores realmente somos nosotras las trabajadoras, o sea, no las trabajadoras, todas las personas somos los vectores del COVID. Entonces, es allí donde tenemos problemas. Una de las cosas que quizás yo quería hablar es sobre esto de la pandemia. Muchos gobiernos también, te lo voy a expresar porque a lo mejor van a querer hablar otras compañeras, es que nosotros vemos que también las cuarentenas y las leyes de emergencia no solamente sirven para la emergencia de COVID, o sea, la pandemia, sino que sirven muchas veces para que en los países haya mucha corrupción, porque son compras directas, Javier. Cuando son compras directas, ¿qué es lo que pasa?
solamente puedes hacerlo con un proveedor y no hay problemas. Entonces, aquí por lo menos en El Salvador hay una corrupción horrible, ¿verdad? Las mascarillas que valen 60, 50 centavos en la farmacia, aquí te salen a 1.91. Hay mucha corrupción que aquí está pasando. También otra de las cosas son los subregistros. Aparentemente aquí ya van a ser las elecciones. Los intereses son más políticos que en realidad la misma pandemia. Y hay una gran cantidad de gente con COVID, que es tenemos 10.000 al momento, 10.000 personas que han salido positivas, pero en realidad el subregistro nos está diciendo que son más de 70.000 personas. Seguramente. Porque las personas muchas veces ni están haciendo la prueba. Es falso que estén haciendo la prueba, sino que no la hacen, se dirigen prácticamente, porque a mí no me asegura nadie de que me diga, mire, usted tiene COVID por los síntomas que presenta. Momento, a mí para que me digan que yo tengo COVID es porque me tienen que dar una prueba que realmente me diga que sí, en el estudio yo salí positivo. Un resultado que tenga un resultado. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí no la están haciendo la prueba. No sé si son pruebas acumuladas las que tienen, porque en ningún lugar donde nosotros averiguamos de las pruebas nadie la está haciendo. Entonces esto también nos perjudica, porque no podemos ir a la clínica. Todo el mundo tiene COVID, aunque mueran de otras cosas, tiene COVID, porque los numeritos tienen que subir también, ¿verdad? Y hay mucha gente que no va por miedo también a pasar consulta, no va por miedo a hacerse una prueba que, como te digo, no la están haciendo aquí en el país. Así es que esa es la intervención. Gracias. Entonces, pasando en limpio, antes le voy a dar la palabra a no sé quién es Galaxy J7 Neo, supongo que es el modelo del teléfono, pero antes de darle la palabra a la compañera, entonces, pasando en limpio lo que decía la compañera Orquídeas, estamos hablando de que, lógicamente, la trabajadora sexual, por la característica de su profesión, tanto el cliente como la clienta, como el trabajador o la trabajadora sexual, pueden ser personas con COVID, que además tienen dificultades de tener un diagnóstico y, por ende, sin culpabilizar el uso del término, transmitir o recibir el virus. O sea, eso es una cuestión propia del trabajo sexual cuando hay, obviamente, contacto entre personas. Galaxy J7 Neo, ¿quién es? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cindy Barca. Soy de Santiago de Chile, pertenezco a la Fundación Margen. No sé por qué no sale mi nombre, si lo tenían, no lo pusieron. Me disculpo. Está bien, ahora ya lo sabemos. Mire, yo tengo una inquietud. Acá la policía en Chile, que a mí me pasó, nos está llevando, como todos saben, y cuando a nosotros nos llevan a la comisaría, detenida por pillarnos en la calle, obviamente infringiendo la normativa sanitaria, que por eso nos llevan, porque no es un delito andar en la calle sin el permiso temporal, que después yo lo supe porque yo pasé detenida. Carabineros no cumple ninguna normativa cuando nos lleva a la comisaría. Nos tienen en una celda a 10, 15 personas, todas juntas, no toman la temperatura en las comisarías. Entonces a mí me gustaría saber cómo se regula eso. ¿Dónde se reclama? ¿A quién se le dice? Porque Carabineros no ingresa a la comisaría. Nos tiene ahí a todas las personas juntas. Ellos no usan mascarilla. A nosotros nos exigen, pero ellos no usan mascarilla. Y no se respeta el distanciamiento social, nada. No hay ninguna higiene en esos lugares, nada. Bueno, ahí no tengo una respuesta mágica, creo que ninguno. Me parece que las organizaciones tenemos que hacer contacto con las organizaciones de derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo, etcétera, pues el ejemplo que das es muy oportuno, que probablemente las fuerzas, los uniformados, las policías y demás, por ahí no están deteniendo a una trabajadora sexual en la calle por trabajo sexual, sino por estar en la calle, ¿no? Entonces, y además están infringiendo la integridad de la compañera por
meter a una celda con otra cantidad de personas donde seguramente puede haber una persona con COVID, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso es una serie de violaciones al protocolo. Habría que discutir, y eso me parece que se discute con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud, entre las organizaciones, esta cuestión de que obviamente los sanitaristas van a decir, una de las cosas que hay que frenar es el trabajo sexual, porque es prácticamente imposible evitar la transmisión. Ahora lo vamos a ver eso en un rato, no me quiero adelantar, pero el pretexto de que la persona está violando la cuarentena es porque está trabajando en la calle. Pero eso también le pasa, por ejemplo, a los recicladores, ¿no? La gente que informalmente junta cartones, latas, vidrios, etcétera, y que de eso vive toda una familia. Están siendo detenidos y encarcelados por andar en la calle y no les queda alternativa. Mirta, ¿querías decir algo, Mirta? ¿O avanzamos? Avanzamos. Sí, quería aportar nomás algo acá. Por ejemplo, en Paraguay, por favor. nosotras como organización estamos trabajando con las compañeras a modo prevención. Estamos impulsando a las compañeras trabajar igual con la pandemia, y nosotras lo que hacemos es una pequeña charla sobre el COVID. Y le estamos impulsando a las compañeras que ofrezcan el servicio sexual con todas las prevenciones, tomando las precauciones, y siempre ofrecerle el servicio sexual posición perrito al cliente, porque la compañera no puede dejar de trabajar. Ok, buen punto, interesante. Entonces, un poco lo que ustedes estaban diciendo, ¿no? La cuarentena, los cierres de emergencia y los toques de queda afectan su trabajo, la circulación de los trabajadores esenciales versus no esenciales. Las trabajadoras sexuales no son consideradas trabajadoras en muchos países, mucho menos trabajadoras esenciales. Las multas, las detenciones y otras formas de represión. Sabemos que en muchos países le están sacando el dinero a las trabajadoras sexuales y a las personas trans que están en la calle para no detenerlas. La exposición a la violencia policial y al abuso. Si hay una compañera que tenga que pararse en la esquina a trabajar, está en una calle desierta, donde la policía está haciendo otro tipo de tareas, está mucho más expuesta a la violencia, de cualquier tipo de violencia delictiva, carteles o lo que sea, porque no hay policía. Si ustedes salen en muchas de las ciudades que están en cuarentena, la única policía que aparece es para sacar a la gente de la calle, pero no está pudiendo, entre comillas, cumplir su función para la que existe, que es proveer seguridad. Todo esto entre comillas. Mónica de UNES, ¿querés agregar algo? Sí, yo quería hablar también acá sobre acá nosotros también es importante la economía, también, porque estoy de acuerdo con la compañera de Nicaragua. Es muy importante también la economía y hay mucha corrupción. Como decía la compañera acá, por ejemplo, hay mascarilla que salía $1 sale 15 dólares. Demasiada corrupción hay. Y las compañeras de la región que son de la frontera están sufriendo muchísimo porque no pueden trabajar ellas, porque la frontera no se puede abrir todavía acá en Paraguay. Es muy difícil todavía la situación, porque Brasil, por ejemplo, no quiere abrir la frontera, pero ¿qué vamos a hacer? Si somos frontera seca, es Punta Porá con Pedro Juan. Y en Ciudad del Este divide solamente el puente y no se puede trabajar. Trabaja las compañeras con puertas cerradas a escondida. Eso quería también. La economía también. La economía también es muy importante porque eso es una barrera también muy importante en nuestra situación, y también el uso correcto de condones con los clientes, con la tapabocas. Yo creo que así únicamente podemos trabajar, digo yo, ¿verdad? Gracias. Eso vamos a seguir viéndolo antes de terminar el día de hoy. Pero fundamentalmente hay otra cosa que ustedes lo experimentan claramente, hay menos clientes, o en algunos lugares no hay clientes. No solo no hay clientes porque
no pueden andar, no debieran andar por la calle, tienen miedo que la policía los detenga y los exponga y demás, sino porque también la gente tiene miedo. Quiero decir algo. ¿Ustedes? Sí, por favor. Adelante. Mi nombre es Nazaria Navarro, soy de Fundación Margen y estoy en Punta Arenas. Bueno, Sí. aquí igual estamos pasando por el tema que estamos pasando todas. Habemos muchas que no podemos trabajar. Hay muchas que están trabajando por videollamada, por teléfono, pero toditas no podemos hacerlo. Una que yo vivo con mi hija y mi nieto. Entonces, no tengo lugar privado para trabajar. Los dueños de locales, los dueños donde uno trabajaba, por lo menos yo trabajaba en casa. Ellos sí, porque tú no les pagas, te piden tus habitaciones, porque ellos lo que necesitan es que les generen. Entonces, dicen, quédense en casa. Yo entiendo, yo tengo como 4 meses que no trabajo. Y el gobierno, nosotras somos invisibles. A nosotras no nos mencionan para nada. Salen canastas para todo el mundo. Mira, hay gente que le han llevado 2 y 3 canastas. A mí misma me pidieron de la gobernación que cuántas compañeras yo tenía necesidad. Pues yo mandé un listado hace casi un mes. De ese listado le han entregado a la compañera 3 canastas. Todo lo que se ha recibido aquí, yo he recibido ayuda por la feminista y esas me han ayudado, hemos hecho rifas y todo así, por eso yo he tenido un poco de ayuda y con lo que estamos haciendo, pero del gobierno, y cómo nosotros entonces nos podemos encerrar en la casa y no salir a la calle. Está bien que tenemos que cuidarnos. Y otra cosa, que habemos gente que no tenemos conciencia, porque sabemos que tenemos el virus y salimos a la calle. Así esto no se puede acabar. Por más que uno crea, no se puede continuar, no se puede acabar así de una vez. Estoy de acuerdo. Celia. Ay, Javier. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque seguramente vamos a tener todos tiempos para responder a estas preocupaciones. Yo entiendo, y lo hemos hablado muchísimo con Elena, es una situación muy pesada porque ustedes como individuas o personas están bajo mucha presión porque no tienen clientes, porque no están pudiendo trabajar, y toda la organización con la que ustedes están trabajando, las compañeras que ustedes están movilizando por proyectos y demás, no están pudiendo darle de comer a su familia, y es una situación terriblemente estresante, terriblemente agobiante, y yo sí no me puedo poner en los zapatos de ustedes totalmente, pero siento totalmente la empatía. No quiero hacerme pasar por simpático, sino por empático y entender lo que les está pasando a ustedes. Y esto no es casualidad. Ustedes vienen trabajando hace décadas, en el caso de Retrasex, porque el trabajo sexual fuera reconocido como trabajo. Y en estos momentos es cuando uno se pregunta, bueno, si el trabajo sexual hubiera sido reconocido como trabajo, probablemente, como otros oficios y empleos, en algunos países, no en todos, hubiera entrado en los mecanismos de subsidio que reciben algunos trabajadores autónomos y que tienen oficio, facilidades impositivas, bolsones de comida, etc. Entonces, el trabajo sexual no es considerado trabajo. El trabajo sexual mucho menos es considerado un trabajo esencial. Porque, por ejemplo, pensemos en las compañeras y compañeros que hacen trabajo de limpieza. En la Argentina eso está legal. Un porcentaje muy alto de las personas que trabajan en asistencia de limpieza en casas y en empresas están legalmente registradas, con lo cual están en su casa de cuarentena, pero cobrando su salario. Ahora, hay un porcentaje muy grande que no pueden salir de su casa, no pueden viajar a las casas donde hacen trabajo de limpieza y están en la misma situación. Entonces, el hecho de considerar un trabajo esencial o no esencial ha hecho una diferencia. Porque cuando no puedes ir a trabajar y sos una persona autónoma, necesitas que el gobierno de alguna manera te pueda subsidiar esa situación de ingresos. La trabajadora sexual, como otros oficios y otros trabajos, trabajan en condiciones precarias, criminalizadas, perseguidas. Si no son perseguidas como trabajadoras sexuales, son perseguidas como rompedoras de cuarentena.
y por ende no es elegible para subsidios. Ha pasado en un par de países donde se intentó que se incorporara a las trabajadoras sexuales formalmente dentro de la lista de empleos que estaban vulnerabilizados por la pandemia, y hubo la mano oculta de algunas compañeras del movimiento de mujeres en el gobierno que bajaron al trabajo sexual de la lista por no considerarlo trabajo. Entonces, es un proceso muy, muy complejo. En este momento no son solo las trabajadoras sexuales las que no tienen trabajo, pero sí es cierto que hay algunas respuestas específicas para algunos trabajadores y para algunos oficios donde el trabajo sexual no entra. María Ángela, ¿querés decir algo? ¿Me escuchas? Sí. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, me escuchan. Perfecto. Quiero corroborar. ¿Me escuchas? Sí. Hola. Sobre lo que dijo mi compañera Mónica Aquino. Yo acá de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, las compañeras sí están trabajando, algunas, ¿verdad? No todas. Y como dijo Mónica, hay locales que trabajan con puertas cerradas, ¿verdad? Para que las autoridades no se vayan a hacer quilombo. Y las trabajadoras sexuales somos las que le vamos a transmitir a los clientes, no los clientes a nosotras. Acá en las calles, por ejemplo, las compañeras, muchas que no vienen todavía por miedo, pero a las compañeras que trabajamos de noche, por ejemplo, nos dan hasta las 9 de la noche. De día no hay problema, pero el tema es que por el miedo de la transmisión, ¿verdad? Todas tenemos, usamos la tapaboca, pero en el momento, como también dijo la compañera Mirta, hay ciertas posiciones que sí, ¿verdad? Exigimos para menos, para no contagiarnos, porque obviamente que los clientes no vienen con tapabocas. Y claro, eso, acá en Ciudad del Este, la frontera con Brasil, está jodido las cosas. Y es cuestión de exigir mucho, ¿verdad? La tapaboca y eso nomás quería corroborar. No, muy bien, Lista, gracias por tu comentario. Y esa es la situación en la que ustedes se encuentran. Hay pocos clientes, hay poco trabajo, y ustedes han desarrollado una serie de medidas de mitigación del riesgo, de bajar el riesgo, como que el cliente use tapaboca, como que ustedes usen tapaboca, como que hagan determinadas prácticas sí, determinadas prácticas no, etcétera, que tienen que hacerlas porque se tienen que cuidar ustedes. Porque ustedes sí, enfermas e internadas en un hospital no van a llenar la cacerola de comida, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, pero también genera un círculo vicioso donde, tras que hay pocos clientes, usted le exige en el tapabocas, si hay una compañera en la otra vereda, o en la otra esquina, o en la otra mesa, que no exige el tapaboca, obviamente es más difícil. Entonces, no solo se trata de lo que cada uno de ustedes están haciendo individualmente, sino cómo construir una medida más colectiva, donde si todas las trabajadoras sexuales en esta calle o en esta ciudad, la mayoría no aceptan clientes sin tapaboca, el cliente va a tener que ponerse tapaboca. Vamos a avanzar un poquito y enseguida volvemos. Dame un segundo, Menchi. ¿Por qué es importante todo esto que estamos hablando del tapaboca y demás? Como vimos hace un rato, la saliva, toser, estornudar, hablar, escupir, etcétera, tiene una alta concentración del virus del COVID. El COVID, el fluido donde mejor se transmite es en las gotas que salen al hablar, al escupir, al toser, al estornudar.
También se ha encontrado bastante COVID en la materia fecal, en el semen y en menor medida en otros fluidos. Entonces, si pensamos que la primera una de las nos dice, bueno, lávense las manos y mantengan 1,5 metros de distancia de cualquier otra persona, ¿verdad? Y usen tapaboca, evidentemente es imposible ejercer el trabajo sexual, ¿no? Porque a 1,5 metros, 2 metros de la otra persona, salvo que sea un show privado, ¿no? De baile y demás, no hay forma de ejercer el trabajo sexual si es con contacto sexual. Ahora vamos a ver otras alternativas. Pero sí hay formas de tratar en la medida de lo posible de bajar el riesgo. Entonces, la compañera decía, bueno, de una determinada posición sexual, que el cliente tenga tapaboca. ¿Alguna otra idea? Y les pido que me contesten específicamente la pregunta. ¿Alguna otra idea en la que ustedes puedan bajar la posibilidad de que entrar en contacto con saliva del cliente, con materia fecal del cliente, con semen del cliente durante una relación de trabajo, ¿no? Durante un acto sexual durante el trabajo sexual? ¿Alguna que se le ocurra? Puede abrir el micrófono si alguna tiene una idea para prevenir. María Ángela. Veo que Sí. hablan siempre las mismas. Las voy a decir. Sí. No, un poquito nomás. Por Dile ejemplo, nomás. cuidándonos mucho, no darle beso al cliente Muy y bien. usar correctamente el condón. Yo Muy creo bien. que con eso se va a evitar mucho. Y ojo con el tema del semen o líquido preseminal cuando están practicando sexo oral, porque tiene presencia de COVID, ¿no? Entonces, Sí. ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta como una variable. Mirta. Sí, también exigirle al cliente para que tomen las desinfecciones correspondientes en el lugar de trabajo. Yo como trabajadora sexual, yo debo de exigirle al cliente que se cuide el cliente, me cuido yo, porque bien sabemos que nuestro lugar de trabajo es cerrado. Vos más estaba diciendo que era con aire acondicionado en muchos locales y Sí. exigirle que use el tapaboca al par que nosotras también. Correcto. Correcto. Buenos Gracias. días, habla María Elena de Nicaragua. Dele nomás, María Elena, mucho gusto escucharte. Adelante. Bueno, sí, bueno, como sabes, en nuestro país, ¿cómo está la situación? Yo creo que manejas toda la información sobre el COVID-19. Nosotras hemos tenido serios problemas en el sentido de que como no ha habido ninguna cuarentena, no ha habido nada relacionado al aislamiento y esas cosas, las compañeras se han mantenido en los lugares de trabajo, pero el problema se ha dado en que a un inicio, como había poco conocimiento sobre la situación del COVID, las muchachas no llevaban el equipo, el kit de higiene personal, pero cuando ya comenzamos a visitarlas, les fuimos explicando y buscamos ahí la manera como ellas tuvieran acceso al kit de higiene personal, pero hay veces se dan problemas con los clientes, porque si ya nosotras, ya sabes que trabajamos en la cuestión de la negociación del condón y ese ha sido un proceso y se ha logrado, podríamos decir, casi un 90%. Pero ahora con la mascarilla y que tenemos que usar alcohol y todas esas cosas, hay veces las compañeras tienen problemas. Entonces, es un trabajo que nosotras estamos haciendo porque sabemos de que la mayoría estamos en riesgo y no todas tienen el kit para protegerse, o sea, para prevenir. Entonces, aquí, sabiendo todas estas situaciones, nosotras estamos, mejor dicho, desprotegidas muchas veces porque la cantidad de compañeras son bueno, más de 14,000 compañeras, están en diferentes lugares y se da mucho la migración de un lugar a otro, entonces eso se nos ha hecho bastante difícil para llegar con información a la mayoría, pues. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo las trabajadoras sexuales en Nicaragua. Ok,
Muchísimas gracias. Lo que yo quería aportar. Menchi, ¿pero es sobre cómo evitar la transmisión sexual o qué querías aportar? La pregunta está ahí en la pantalla. ¿Cómo te voy a decir? Pero las compañeras también están muy expuestas cuando no son independientes, son dependientes de otras personas. Entonces, muchas veces las compañeras se exponen mucho cuando el dueño del local es el que decide, no es ella. Totalmente. Entonces, muy buen punto, exacto. Entonces ahí también tenemos, si bien las organizaciones hacemos todo lo posible para que las compañeras se protejan, pero hay compañeras en situación que no son dependientes de ellas mismas y tienen que obedecer al dueño de locales. ¿Y qué es lo que hace el dueño del local? Les pone a las compañeras porque tienen que acceder a lo que pide el cliente. Sí. Y a ver, yo quiero que no quiero que ustedes se sientan ni más asustadas ni nada por el estilo. Pero el problema no es solo que una trabajadora sexual se exponga al COVID, que por supuesto es grave, serio, podría tener una infección complicada o no, o podría estar 5 días en cama, sino que seguramente esa trabajadora sexual, muchas de ellas cuidan a sus padres, mantienen a sus padres, que seguramente tienen más de 65 años de edad. Por ahí la trabajadora sexual tiene más de 65 años de edad. Yo sé que la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero tal vez la trabajadora sexual tiene más de 60 años de edad. Cuidan a sus suegros, a sus padres y a sus hijos. Los hijos es más difícil, pero no solo estamos pensando en la salud integral de ustedes y en la salud integral también de la familia. Porque imagínense lo terrible que es. Ustedes están trabajando con el miedo de infectarse porque no solo es el problema, bueno, está bien, yo me la aguanto, me meto en la cama y me curo y vuelvo a salir a la calle. No, están también con el miedo de no llevar el virus a la casa. Entonces es muy importante trabajar esto. Y ojalá todos tuviéramos una respuesta mágica, ¿no? O sea, ojalá todos nosotros pudiéramos ser presidentes de nuestras propias repúblicas y decir, bueno, no hay forma de evitar que un peluquero, que un tatuador o que una trabajadora sexual atienda a sus clientes a 2 metros de distancia. No se puede cortar el pelo, no se puede tener, no se puede ejercer el trabajo sexual o no se puede hacer un tatuaje a 2 metros de distancia. Así que hay que darles un subsidio hasta que pase la crisis. La gente no puede ponerse en riesgo porque está pasando hambre. ¿Se entiende lo que digo? O porque los van a dejar sin techo. Entonces, eso me parece que es quizás el punto que excede toda nuestra capacidad. Y ustedes como líderes y representantes de organizaciones y de la red, ese es el mensaje que también hay que transmitir a los tomadores de decisión. Cada trabajadora sexual que resulte que tiene COVID, no es una responsabilidad de la trabajadora sexual, sino del Estado. Esa es la verdadera realidad. Vamos a avanzar un poquito, porque no, si no, nos podemos quedar sin tiempo. Nos podemos volver a juntar en cualquier otro día, pero no quiero que queden cosas muy colgadas, ¿no? Ustedes han escuchado, y alguna de ustedes lo acaba de mencionar también, algunas alternativas laborales en este momento, ¿no? Y yo las traté de juntar en estas 3 variables, que es la venta de videos y fotos, los shows en las webcams, ¿no? Y lo que se llama sexting, que sería básicamente más que nada una llamada telefónica donde hay mucho más usar la lengua en el sentido de llevar al cliente a lograr el mismo resultado, pero a través del oído, básicamente, ¿no? Esas son las 3 alternativas que se están manejando en todo el mundo para que las trabajadoras y los trabajadores sexuales puedan seguir ejerciendo sin exponerse mucho al COVID-19. Ahora, obviamente, todo esto no es gratuito. O sea, todo esto, la gente, una cosa es hacer esto en España, esto en Italia o esto en Alemania, y otra cosa es hacer esto en América Latina. En América Latina, para que ustedes puedan abrir su propia canal de video,
primero tiene que pensar que las cosas que se vuelcan en Internet no se borran. Es muy difícil lograr, y ustedes habrán visto, no sé, algún video de alguna actriz o algún actor conocido de televisión en una situación incómoda, que después el derecho a borrarlo en todos los buscadores, en todas las páginas, hace falta mucho dinero y muchos abogados. Muchas de las compañeras trabajadoras sexuales no están bancarizadas para decirle, mire, yo hacemos este video con mi teléfono y usted me deposita tanto. Además, para depositarles en el banco tiene que conocer su nombre, su DNI o documento, su número de cuenta. Las redes sociales y el Internet no tienen mucho derecho al olvido. Hay gente que grabó a veces un video en su tierna juventud para pagarse los estudios y ahí sigue el video, ¿no? Y ahora es para diputado o diputada de la Nación. En algún país, incluso aún con esta situación, pueden terminar siendo investigadas judicial o impositivamente porque quieren saber cuál es el origen de los fondos. El ciberacoso es peligroso porque si ustedes publican el teléfono de su celular, el número telefónico de su celular o un correo, hay mucho loco suelto o gente que no tiene nada mejor que hacer que molestar, entonces pueden ser víctimas de la persecución en Internet, ¿no? O en su correo electrónico, en su WhatsApp, etc. Y a veces no encontrar la forma cómo cobrar, ¿no? Porque bueno, por ahí si es un cliente de toda la vida, o un cliente que es confiable y pasa y arreglan un video o una videollamada y les pasa y les deja la plata, todo fantástico. Pero la mayoría del mercado que ustedes conocen y habrán visto bien, y ahora lo vamos a ver un poquito, de videos y de salas donde trabajan las compañeras, son empresas de proxenetismo virtual, o sea, son empresas que está todo muy bien aceitado para producir los videos directos, los shows en vivo o los videos grabados, y que la gente ponga su número de tarjeta de crédito y se le cobre por tiempo, ¿verdad? Y todo eso está muy aceitado. Lo que pasa es que normalmente la trabajadora o el trabajador solo percibe un 40% de su trabajo, de lo que el cliente paga. Entonces es lo que nosotros llamamos proxenetismo digital. A veces no queda más remedio, ¿no? A veces es mejor 40%, el 60% o el 50% de algo que de nada en una situación crítica. Pero digamos las cosas como son, porque a veces vemos un documento de UNUCIDA o un documento de otra agencia que dice, no, vayan y hagan sexting, hagan videos, etcétera. Sí, la pregunta es cómo. Tengo que tener una cuenta bancaria, tengo que poder cobrar la tarjeta de crédito, tengo que poder cuidarme individualmente cuando saco con estos videos para que no me caiga a mí, la policía, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente hay una serie de herramientas que ustedes tienen que pensar para usar estas alternativas, que tiene que ver con que ustedes tienen que ver cuál es el marco legal en su país. Normalmente hay muy poco legislado sobre todo lo que tiene que ver con las salas de encuentro virtuales y demás, pero hay gente que ha sido acusada de, no sé, promover pedofilia, cosas por el estilo, porque manejaba una página de adultos, ¿no? Pero bueno, como siempre hay una guardia moral abolicionista violenta, pueden usar cualquier recurso contra las trabajadoras sexuales. Esta cosa de que ustedes tienen que tener la medida de seguridad para que si están en un canal virtual, hay gente que no conocen. Ustedes han desarrollado una cantidad de recursos, de alertas para identificar clientes potencialmente peligrosos, drogados, borrachos, o que están pensando en algún programa donde va a haber más de un cliente, con lo cual ustedes están en riesgo. Ustedes tienen ese instinto, tienen esa sabiduría de la calle,
y de la profesión, que a veces cuando esa persona aparece y empieza a hacerles el buen cliente en forma virtual, en el mundo real era esa gente de la que ustedes hubieran salido corriendo. Obviamente hay que tratar de usar plataformas de cobro anónimas, no es tan fácil. En todos los países hay, ¿saben? Hay muchas plataformas que se utilizan para mandar remesas de dinero. Ustedes saben que, bueno, mucha gente que trabaja en Estados Unidos y le manda dinero a El Salvador, Paraguay, Argentina o México, utiliza páginas de Internet, y esa misma página de Internet se puede utilizar para cobrar, por ejemplo. Pero de nuevo, hay que investigar. Hay que juntarse un grupo de chicas y ver si lo van a hacer, no sé, en Paraguay, en El Salvador o en Guatemala, qué es lo que hay y qué es lo que ustedes pueden aprovechar. Y obviamente, regla de oro, no usen el WhatsApp. Porque si ustedes se contactan conmigo y yo soy cliente y estoy mal de la cabeza y lo hacen por WhatsApp, yo tengo el número telefónico de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, hay otras mensajerías donde incluyen video y demás, donde no aparece el número telefónico. Telegram es uno, no es Telegraph. Telegram es uno, hay varios en América Latina, algunos gratis, donde ustedes pueden hacer una llamada de video, hacer el showcito completo a un cliente y sin que la persona conozca su número telefónico, que no es el caso del WhatsApp, ¿ok? Y como les decía, juntarse, a ver cómo funciona la cosa. No es lo mismo el marco legal y las restricciones que hay en la República Argentina que las que hay en México o en El Salvador. Si tienen que considerar, porque la situación apremia, trabajar dentro de una empresa que les va a comer un porcentaje de sus ganancias, háganlo. A veces es más seguro si se lanzan a la producción de videos, de shows en vivo a través de las redes, con una empresa que se encargue de cobrar el dinero, les va a morder un porcentaje por esto, pero por lo menos siguen juntando dinero. Obviamente, estas empresas necesitan que ustedes tengan una cuenta bancaria, porque aunque sea una vez que le hagan todos los descuentos, les van a depositar en una cuenta bancaria. Y por último, y asegurarse que alguna otra compañera haya trabajado, porque a veces por ahí trabajan todo un mes para esa compañía virtual que abre salas y consigue clientes y después nunca le pagan, ¿ok? Entonces también si van a trabajar para, entre comillas, estos proxenetas virtuales, que sea gente que dentro de todo paga por el servicio que provee la profesional. Y no descartar la posibilidad de cooperativas, ¿no? O sea, entre ustedes, jóvenes y no tan jóvenes, algunas con menos miedo a los bancos y a las redes sociales, otras con más ganas de armar el lugar para filmar, o el cuartito, porque tiene ese lugar, pueden entre todas hacer un pozo de dinero para comprar una luz acá, una tela allá, armar la cosa, y ya entre todas usar la cuenta bancaria de una persona, conseguir una aplicación del teléfono, de Facebook o de lo que sea, donde puedan cobrar, y ya saber, al ser una cooperativa, al ser más de una compañera, hay una red de seguridad donde es más difícil que las acosen, que se queden con su dinero, que las amenazan, que las roben, etc. Son ideas, acá no hay ninguna fórmula segura. Si hubiera una fórmula que yo les pudiera bajar, se las daría. De hecho, ustedes van a trabajar también con un manual que produjo una organización española que se tomó el trabajo de mirar las herramientas que hay en España y explicarle paso a paso a las compañeras trabajadoras sexuales de España cómo hacerlo. Y justo algunas imágenes de los que les voy a mostrar ahora. Esto viene del manual y si se fijan, esto que es una página española, obviamente, porque está Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, se llama pasión.com, y lo que ofrece como plataforma es que la gente no solo encuentre hombres o mujeres o lesbianas o travestis, transexuales, sino habitaciones, líneas eróticas, shows, contactos, compañeros de viaje, etc.
Entonces, esto es lo que son páginas de intermediación. Entonces, uno abre su cuenta, obviamente Pasión.com les va a cobrar una comisión. Esta, por supuesto, es mucho más razonable y ustedes pueden, básicamente, desde conseguir gente que puedan trabajar por teléfono solo, o hacer un show en vivo, o compartirles un show que ustedes mismas grabaron, ¿no? Como estamos usando el Zoom para hacer esta reunión, también pueden usar el Zoom para grabar show eróticos para los clientes. Hay que practicar, hay que probar. Lamentablemente la cuarentena nos obliga también a sentarnos en nuestras casas y en vez de volvernos locos o consumir televisión basura, pensar formas creativas de sobrevivir. Voy a seguir un poquito más y después conversamos. Fíjense en esta página de Pasión que está dentro del... Usan el ejemplo de Pasión.com español en el manual que tiene la red, pero fíjense que cuando van a entrar como usuarias o como trabajadoras de la página, obviamente hay una serie de requisitos que tienen que cumplir, como ser mayores de 18 años, estar de acuerdo que este tipo de material es solo para adultos, que hay una serie de leyes que tiene las comunidades, las provincias o los países que no se pueden violar, y que no se exhibirá de ninguna manera material de menores bajo ninguna circunstancia. Entonces, de alguna manera, esto es una empresa, no es una ONG, Pasión.com, pero para seguir siendo una empresa, tratan de no violar la ley. Tienen abogados, lo cual también es ayuda. Pero si ven acá, tienen dentro de la misma página el servicio para línea erótica. O sea, estas dos personas que aparecen acá, porque hay una larga lista y las pueden buscar por diferentes criterios y son, ¿no? De tal edad, de tal altura, como pasa en otras cosas. Lo único que van a entrar es un número telefónico que no le pertenece a la persona y lo que va a haber es una relación laboral de trabajo sexual oral, digamos. Cuando digo oral es por la línea telefónica. También está la webcam, eso es en vivo. Una o muchas personas, hay veces que y eso es, piénsenlo, es un muy buen negocio, hay webcams donde hay una o más de una compañera trabajando en vivo, en un show en vivo, donde los clientes chatean y piden cosas y juegan a la fantasía, por supuesto, que el secreto es mantener a los clientes el mayor tiempo posible conectados, porque como el parquímetro del auto van corriendo las fichas. Le va cargando más plata a la tarjeta de crédito, por ende cobra más la empresa, por ende cobran más también las trabajadoras. Todo esto, si no hay intermediación, y ustedes son una cooperativa, o tienen su propia página independiente, no le deben pagar un porcentaje a nadie. Fíjense, esto lo veía en el manual, dice, acá hablan de dos páginas, y dice que una se queda con el 50% de los beneficios, y la otra con el 40% de los beneficios, y otra 45-50. Imagínense. O sea, ¿no? O sea, por cada 100 euros que hacen estas compañeras trabajadoras sexuales, actrices porno, o estudiantes universitarias, no importa, en España, la mitad se la queda la empresa. Entonces, eso no es un tema menor, pero estamos también en una situación de crisis. Uno decide, y entre que por ahí entrar en una situación mucho más riesgosa, trabaja más y gana menos, y demás. Una cosa que es importante decir, y esto lo digo por experiencia de investigación, ¿no? Es decir, que hay clientes para todo tipo de perfil en las redes sociales. No tiene que ver con la edad, con el peso, con nada. Como dicen en Argentina, siempre hay un roto para un descosido. En todo lo que tiene que ver con las interconexiones virtuales, hay demanda de todo tipo de persona que vaya a hacer un show o que vaya a interactuar telefónicamente o por video con la persona. En casi toda América Latina está esta plataforma que es Xvideo, que además de tener una cantidad de videos amateur gratis y demás, o segmentos de videos, tiene canales para lo que mostrábamos hace un rato,
y que obviamente tiene por país, esta página está en toda América Latina, acá está, como entré por Argentina, fíjense que hay 9.300.000 videos en la página, pero también hay videos privados, o sea, hay salas en las que uno entra, tiene que poner los datos de su tarjeta de crédito en esta página, y es lo mismo que vimos en el caso español. Bueno, estos son, se los dejo, esto es cuando ustedes, entré en esta misma página antes de empezar esta charla para ver cómo hago yo para inscribirme. Y acá van a ver, no lo vamos a ver ahora en detalle, qué es lo que le dice a las personas que quieren compartir o sus videos, o una sala, o sus datos. Entonces, de alguna manera, yo sé que hemos estado hablando mucho tiempo, esta no es una solución total a la situación que ustedes se enfrentan por la cuarentena, por el COVID, pero puede ser una alternativa, puede ser un complemento. Si uno trabaja, si uno necesita 100 y 50 lo consigue en la página virtual, es 50 menos que hay que salir a buscar a la calle donde la cosa está mucho más expuesta o más peligrosa. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? A mí me gustaría preguntarle a Elena Reinaga, que la tengo ahí, a ver qué, porque hemos conversado mucho desde que empezó el COVID de estas cosas con Elena y me gustaría escucharla a ella porque llevo 1 hora y media hablando sin parar yo. No, pienso que, bueno, que todo me lleva a la misma reflexión, que es importantísimo el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, porque, bueno, la mayoría de las compañeras que trabajan por estas páginas tienen que caer precisamente a estos lugares, porque el trabajo sexual no está reconocido, porque si no está el PAIPAR ese que cobra el 1 o el 2%, y debe haber otros también que cobra menos, pero como el trabajo sexual no está reconocido como tal, entonces las chicas tienen que llegar, es siempre lo mismo, como decís vos, ¿no? O como decimos nosotras, ¿no? ¿Cuánto daño hace la clandestinidad en la que tenemos que trabajar? Entonces, por ahí para las compañeras que trabajan vía virtual pareciera que no tuvieran problema, pero ahora están descubriendo que sí lo tienen, y que sí es importante juntarnos, y que sí es importante, digamos, el reconocimiento, seguir peleando unidas por el reconocimiento del trabajo sexual. Yo siempre estoy por ahí, ¿no? Gracias, Elena. ¿Alguien más? ¿Se fueron todas? No, están todas acá. Yo lo que sí creo, por la que vengo escuchando de las que hablaron, pero seguramente representan las que no hablaron, tienen conciencia del problema. Todos tenemos conciencia del problema, entre comillas, del peligro que significa el COVID, y ese es un primer paso para cuidarse. Sí, ¿quién iba a hablar? ¿Alguien? Se escucha muy lejos. Página, estamos en lo mismo con los presonetas. Entonces nosotros lo que necesitamos es ser libres, no trabajar para nadie. Eso es lo que yo digo. Ok. Estamos totalmente de acuerdo, pero eso yo lo llamo proxenetismo digital. Yo no sé cuánto se queda el dueño de usted sabe mejor que yo, cuántos, y varía, no hay un porcentaje fijo, pero cuánto se queda el dueño de un departamento o el dueño de un bar. Acá ya vieron en las páginas. La mayoría de las páginas, por lo menos en Europa, se quedan con el 50% de lo que hace la compañera. Entonces, eso es una gran, estamos de acuerdo que eso es una gran injusticia. Ahora, si en la eventualidad de una urgencia no podemos formar una cooperativa, hay muchos casos en el lugar donde nos estamos viviendo nosotros y todo lo demás, a veces es un paliativo, es una situación intermedia. Creo que, como bien decía Elena, esto lo que nos hace reflexionar 1 y 1 millón de veces es, uno, ahí ya está con la música. Uno, que el trabajo sexual tiene que ser reconocido como trabajo, por todos los beneficios primarios y secundarios, en crisis y fuera del tiempo de crisis. Y segundo,
que no hay nada como cualquier trabajo autónomo, sin ningún intermediario. En este caso, el trabajo sexual autónomo y sin proxeneta. Porque si no, por cada 10 minutos que ustedes suden frente a una cámara, 5 minutos se lo va a cobrar la empresa, solo por tener la infraestructura. Por acá, Herminda, Javier, buenas tardes. Bueno, tienes muy bien y todo. Por acá, bueno, tiene que ver también el tema de las compañeras que trabajan virtualmente. Nosotros hoy día estamos abordando bastante al grupo de mujeres que están trabajando autónomamente, porque se están saliendo de estas famosas páginas donde les cobraban el 50%, donde había tanta extorsión para las compañeras si el día que ya se querían retirar de esa página, acusaban a las compañeras, a su familia, les mandaban audio de que iban a enterarse toda la familia que estaban ejerciendo el trabajo sexual y que sabían dónde los hijos estudiaban. Entonces, acercándonos a las compañeras, fuimos dando la información que eso es una extorsión y que eso es un delito y que había que denunciarlo. Y así como muchas compañeras accedieron a ser autónomas hoy día y están trabajando por sus propios medios. Eso, solamente un aporte. Muchas gracias. Y esa es la meta, Herminda. Yo creo que incluso en forma digital, lo ideal sería que fueran autónomas, que fueran ustedes una cooperativa o cualquier otra forma, porque la verdad que alimentar a alguien que montó un negocio y lo único que hace es quedarse con una parte, mucho más y además funciona como una mafia extorsiva y demás. María Ángela, ¿querés decir algo? No. Ok, pues tienes el micrófono abierto, no hay problema. Mirta, Menchi, veo la mano levantada. ¿Alguien que quiera agregar algo? Sí, que acá nosotras también como UNES habíamos hecho esto, de que muchas compañeras que trabajaban con dependencia ahora se independizaron. Algunas se juntaron, alquilaron sus departamentos y trabajan independientemente. Eso también ya habíamos logrado con varias compañeras. Ok. ¿Algún otro comentario de alguna compañera más? Yo vuelvo a insistir en esto. Lo que estamos haciendo ahora es... perdón, Elena, vas a decir algo. No, dale, no, porque me preocupa. No, insisto. Pero también hay, desde que empezó esto del COVID, hay muchas compañeras que no saben usar esto de la manera virtual. Entonces hubieron otros, es como es como un proxeneta que les cobran a ellos por hacer anuncios porque las compañeras no saben hacer. Claro. Ahora, por eso les digo, hay dos cosas. ¿No? O sea, si creo que todos llegamos a esta reunión que está por concluir sin la promesa de una solución mágica, porque no la hay. Ustedes mejor que yo saben que no hay una solución mágica, que lo que hay es formas de mitigar, de reducir el riesgo, de reducir el impacto, etc. Y que la idea de esta charla no es meterles miedo, sino, como vienen haciéndolo con la red, es tener la información, porque la información protege, la información empodera. En el corto plazo, si hay que encontrar formas creativas de seguir trabajando sin exponerse ustedes al COVID o a la violencia policial, a la extorsión policial y demás, habrá que ser muy, muy creativo. Si, esto no sabemos, no es para siempre. Pero también existe la posibilidad que esto se sostenga en el tiempo, que el tapabocas sea por siempre. No lo sabemos. Yo no quiero cerrar mi charla en una nota tan negativa, o el taller en una nota tan negativa, pero si el tapabocas es para siempre, es momento de que también empiecen a pensar soluciones permanentes a su situación. Porque no sea la cooperativa, sea alguna forma creativa de
poder seguir ejerciendo el trabajo sexual con menos exposición a la calle, a las personas de carne y hueso, y si esa exposición tiene que suceder, evitar el contacto con los fluidos que más contagian, etc. ¿De acuerdo? Javier, un comentario, mi compañera anteriormente había hecho un comentario sobre las detenciones. No quise aportar ahí porque creo que ellas también tienen derecho a explayarse y poder comentar lo que está pasando en el país. Y son chicas nuevas que están entrando a la organización. Ella pertenece bastante tiempo, pero activamente está recién como retomando esto. Y bueno, puedo decir de que lamentablemente acá la policía tiene todo el poder. Las compañeras que están trabajando en la calle o están buscando clientes en la vía pública, ellas van caminando y son detenidas sin encontrarla con un cliente y las llevan a estas comisarías y las detienen por largo rato. La que tiene 3 detenciones pasan a la cárcel de mujeres o las dejan al otro día, las mandan a fiscalía y en fiscalía las mandan con arresto domiciliario. Y es grave la situación que están viviendo las trabajadoras sexuales acá. Nosotros hemos mandado cartas, estamos trabajando con la abogada que nos hace un aporte ella voluntariamente porque no tenemos abogada, pero sí nos está apoyando en esto. Y lamentablemente acá no está funcionando nada. Entonces, ¿a quién le reclama? Si la policía tiene todo el poder y ellos tienen y son los reyes de la verdad. Nosotros lo estamos viviendo desde el estallido social. ¿Te das cuenta? Sí, Arminda, te entiendo, pero por eso me parece que las organizaciones, ya que los medios de comunicación de lo único que hablan es de COVID y que tienen que llenar la grilla o el horario de los programas de cualquier tipo de trabajo sobre COVID, vayan a hablar sobre lo que le está pasando a las trabajadoras sexuales, vayan a denunciar. No va a cambiar la realidad dramáticamente, pero ahora todo el mundo quiere hablar de COVID, pero COVID no es un virus que está en el aire. La gente está hablando de lo que le pasa a las enfermeras, lo que le pasa a los geriátricos. Vayan y hablen lo que pasa con las trabajadoras sexuales. ¿Pero dónde, Javier? ¿Dónde si esto está todo cerrado? Los ministerios no están funcionando. Estamos en cuarentena total. Entonces mandas correo y no hay respuesta. Yo estoy pidiendo permiso para las entregas de donaciones. Tuve 20 días y me lo mandaron el día viernes a las 10 de la noche. Porque el otro día tenía que entregar la mercadería a mis compañeras. Ahora estoy solicitando nuevamente para mañana y aún no me llega. Entonces no es fluida la respuesta. No, estamos de acuerdo. Es un desastre la respuesta. Es un desastre la respuesta. Pero digo, no tengo una solución mágica porque como con Elena estamos trabajando el tema de trabajo sexual, con Marcela el tema de las chicas trans y todo lo demás. Hay que tratar de agotar todas las instancias porque, por supuesto, los ministerios y los gobiernos dicen esto es una crisis, una emergencia, no podemos dar la solución. Le paso la palabra a Elena porque no quiero extenderme más de la duración del taller y saben que cuentan conmigo para conversar. Soluciones mágicas no hay, pero hay algunas ideas que podrían funcionar. Elena. No, darte la gracia porque sé que tenés que ir corriendo, bueno, no corriendo, pero tenés que entrar a otra sala, a otra reunión. Entonces agradecerte mucho, Javier, por este taller. Y nada, decirle a las compañeras que yo lo que puedo decir es que para mí hay un antes y un después del COVID y que más allá de todo lo negativo que tiene el COVID, también tiene algunas cosas positivas, como por ejemplo, apropiarnos de esta herramienta que es el Zoom para vernos cada día más seguida, para seguir capacitándonos, para seguir participando en algunos otros espacios y seguir visibilizándonos, que lo único que nos va a salvar del estigma y la discriminación que venimos sufriendo hace mucho tiempo. Así que nada, agradecerte a vos y también a las compañeras, y decirle que estoy profundamente orgullosa del trabajo que vienen haciendo, repartiendo la mercadería. Yo sé que exponen su vida, que exponen su salud, así que me siento muy orgullosa de las compañeras que tengo, ¿sí? Muchísimas gracias y seguro vas a la primera de una serie de conversaciones y saben que cuentan conmigo.
en lo que yo pueda poder apoyarles. Hasta Ok, luego. entonces nos estamos viendo la semana que viene, chicas, ¿sí? Un abrazo. Bye, bye. Chao, Javier. Gracias. Chao, Por nada. Javier. Bye, Javier. Chao, Compañeras, gracias. adiós. Bye. Hasta luego. Bye, compañeras. Gracias. Que tengan buen Hasta fin de luego. semana. Gracias por estar. Igual ustedes, gracias por la Igual información. este. Bye. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.